Después lo editamos. Después lo editamos. No, si ni yo ni nadie lo editó. Ya, vamos a comenzar en este formato más distendido. Estamos con querida gente aquí presencial y también online. Así que va a estar muy interesante. Todavía no cacho muy bien cómo lo vamos a hacer. Lo primero, como siempre, vamos a iniciar con mantra. ¿Les parece? Ahora, quienes están acá van a tener que acercarse un poco. ¿Qué orden estábamos cantando? Marcelo, tú eres el señor del orden de mantras. ¿Cuál era el primero que estábamos cantando? Shanno Mitras. Sí, creo que estábamos en ese orden. Yes, Shanno, el segundo Shanno Mitras. Después Sahana Bhavatu. Después Om Purnamada. Y después Tachayora Vrenemahe. Yes, ese era el orden. ¿Sí? La verdad Sí. no me acuerdo. Sí. No, pero ese orden está bien. Entonces cantamos, este es el número 1, número 2, número 3, Sahana Bhavatu, número 4 no está acá, un Purnamada, y número 5 el Tachan Yora Abrenimaje. ¿Sí? Y después de esos, el mantra de invocación de auspiciosidad para la Bhagavad Gita. Bish, ¿Sí? Yes. oye, ¿puedes mandar el Tachamior al grupo? Creo que mandé este documento completo, ¿no? Ah, ¿está en ese documento? Este es el Shanti Dashakam. Son la decena de Shanti Mantras. Ah, ya. Entonces lo voy a buscar. Gracias. Igual si no lo voy a reenviar de nuevo. Claro, la Lili pregunta acá presencial. La Lili pregunta acá presencial. Sí, pregunta por favor por el chat porque si no, no se entiende. La Lili preguntó, ¿y no era Panchakam? Claro, lo que estamos cantando nosotros es Panchakam. Son 5 mantras. ¿Sí? Pero este documento es... Le estoy explicando y está peor que este. Le estoy explicando a la Lili. ¿No? ¿A mí? A ti te estaba explicando. Mejor sigo online, ¿no? Todos estos mantras que vemos acá son el Shanti Dashakam. Son la decena. Este documento tiene la decena de Shanti mantras. Pero lo que cantamos nosotros es Shanti Panchakam. Los 5. La quinteta. Ya, vamos entonces. Lo mandaste el 10 de octubre. Ya lo tengo. Gracias. ¿Y a qué hora lo mandé? No sé, no lo vi. Ya, bacán, qué bueno que esté. Está ahí en el grupo, por si acaso. Clau dice, ¿me agregan al grupo, please? Por supuesto, Clau. Nico, si tú por esas casualidades de la vida estáis por ahí con el link al grupo de WhatsApp, si lo pudieses poner en el chat, sería bacán. Si es Sí, maestro, yo lo voy a hacer, maestro. No, en el chat de acá, pues, en el chat de Zoom. Ah, dile que lo estoy mandando al chat de WhatsApp. Ay, ¿pero a cuál? ¿Al de Yapa? A los dos. Al de Bhagavad Gita no, porque si no ya están adentro. Ah, ya. No, pero ya está, ya está. Pero nunca está de más. Ya. Démosle entonces bienvenida a Sabina. Buen día, buen día. Hola, buen día. Hola. Ok, entonces ahí puso la Nico el link al grupo de WhatsApp. Si es que algunas y algunos de ustedes no están en el grupo de WhatsApp de Bhagavad Gita, ahí está. Gracias, Nico. Ya. De nada, Guruji. Nos sentamos en un cruce simple, con la columna recta, erguida, con los celulares abajo. Sí, qué desordenado acá. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Extendemos la columna, expandimos el pecho. Expandimos la mente, abrimos el corazón a un estudio propicio.
Bien, bien. Ofrezco un poco alcohol para tu mano. Están sonando por ahí. Bien. Podemos ahora juntar nuestras palmas en el centro del pecho. Primero invocamos el respeto a nuestros gurus previos. Luego comenzamos con el primer Shanti Panchakam. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Shanno Mitra Shan Varunaha Shanno Bhavadvaryama Shanna Indro Brihaspatihi Shanno Vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Varishyami Ritam Varishyami Satyam Varishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Bhaktaram Om Shanti 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 Om Shanna Mitra Shan Varunaha Shanna Bhavatvaryama Shanna Indro Brihaspatihi Shanno Vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Varisham Ritam Varisham Satyam Varisham Tanmamavite Tadvaktaramavite Avid Mam Avid Vaktaram Om Shanti 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 Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryankaravavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Tachanyora Vrnimahe Gatan Yajnaya Gatan Yajnapadaye Daivi Swastirastunaha Swastirmanushyebhyaha Urdhvanjigatu Beshajam Shanno Astu Dvipade Shanchatushpade Om Shanti 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 Hari Om. Vibramos ahora 3 veces el mantra de invocación del Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Muchas gracias, chiquillas. Podemos bajar nuestras manos. Qué rico. Qué bacán cantar mantras acompañados. Se escucha ahora con más potencia que otras veces. Ya. Entonces voy a compartir la pantalla que no está abierta. Ya, y comenzamos con el tercer... ¿Qué dice? Ahí sí. Comenzamos con el tercer capítulo ya. Terminamos el segundo capítulo. ¿Alguien recuerda cómo se llama el segundo capítulo? ¿Alguien recuerda cómo se llama el segundo capítulo? Buddhi Yoga. Buddhi Yoga, muy bien, excelente. ¿Y cómo le llama Bhaktivedanta Swami? Que va a ser bastante útil para recordar de qué se trata el segundo capítulo. Es que no me acuerdo, dice. No, apunten, no te los apuntes. El segundo capítulo. Bhagavad Gita. Excelente, el resumen del Bhagavad Gita. Entonces eso es bueno porque así nos recordamos de que el segundo capítulo es efectivamente un resumen de el Bhagavad Gita. Tiene todos los contenidos básicamente, Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, habla acerca del alma, habla acerca de la divinidad, habla acerca del karma, en fin. Este tercer capítulo, ¿alguien sabe cómo se llama? Tercer capítulo del Bhagavad Gita. ¿Karma Yoga? ¿O no? Muy bien, Karma Yoga. Se llama el tercer capítulo, Karma Yoga. Entonces, vamos a comenzar de inmediato. Este capítulo, ya leí el inicio la otra vez. La Gita viene corriendo con un par de Bhagavad Gitas. Pero qué motivada. Grande Gita. Está sonando esta cuestión del techo. De repente va a llegar el... Ah, ya, muy bien. Estaba asustado de que se nos iba a caer el techo encima. En la reunión anterior vimos este primer verso, pero hoy día lo vamos a revisar de nuevo para ir viendo la línea narrativa. Entonces este primer verso dice, Arjuna uvacha. Arjuna dijo, Jayasi chit karmanaste mata buddhir janardana tatkim karmani ghore mam niyo jayasi keshava. Entonces la traducción de Bhaktivedanta Swami dice, Arjuna dijo, un momento, que quiero tener la otra versión aquí para que la podamos leer también. Otra vez. Ya ahí sí. Entonces, esta es la traducción de Bhaktivedanta Swami. Dice, Arjuna dijo, oh Janardana, oh Keshava, dos nombres de Krishna. Oh Janardana, el que sostiene a la humanidad. Y Keshava, el que mata al demonio Keshi, pero también significa aquel que tiene el pelo muy bonito. Si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fruitivo, ¿por qué quieres hacerme participar en esta horrible guerra? Una traducción más literal dice, Arjuna dijo, Keshava, si tú piensas que el razonamiento es mejor que la acción, entonces ¿por qué quieres ocuparme en esta horrible acción? Básicamente lo mismo. Aquí la palabra acción horrible es karmani ghore. Ghore significa es parecido a este término el gore, ¿sí? Como ese cine muy violento. Ghore significa horrible, horripilante, algo muy, muy fuerte, muy chocante. Karmani, acción. Entonces, si esto lo hablamos la otra vez, si es que Arjuna, como entendió Krishna, le estaba diciendo que el yoga de la acción, el yoga del discernimiento, el Buddhi Yoga, era superior a los otros yogas. Entonces, ¿por qué ahora quiere que él se ocupe, en vez de en este discernimiento, en acciones? Y en este caso, acciones terribles. ¿Sí? Esa es la duda de Arjuna.
¿Por qué es que le está invitando a pelear si es que antes habló del discernimiento? Entonces vamos a continuar con el siguiente verso, que este es el que no hemos leído, el siguiente shloka. Texto 2. Vyamishreneva vakyena budhim mohaya sivame tadekambada nishchita yena shreyo ham apnuyam. Hay una pelea de perros aquí ahora. Esas son cosas que pasan aquí en la naturaleza, en el campo. Pelea de perros. ¿Qué dice este verso? Mi inteligencia, mi budhim, se ha confundido, se perturbó. Mohayasi, literalmente significa, tú estás confundiendo mi inteligencia. Krishna, tú estás confundiendo mi inteligencia con tus ambiguas instrucciones, con tus palabras. ¿Sí? Vyamshrena, con equívocas palabras. Entonces Arjuna le está tirando el peso a Krishna. Estáis dándome instrucciones que son confusas, que son ambiguas. Entonces mi inteligencia se ha confundido con tus ambiguas instrucciones. Así que por favor, dime en definitiva qué es lo más provechoso, Shreya, qué es benéfico realmente para mí. ¿Sí? Entonces Arjuna está completamente confundido de nuevo, al igual que en el comienzo del capítulo 2, donde no sabe qué hacer. Ahora no sabe qué hacer porque entiende que Krishna le explicó que el yoga del discernimiento era el yoga más elevado, pero ahora le está diciendo que pelee. Entonces, Arjuna está confundido. Shri Bhagavan Uvacha, texto 3.3. Entonces, cada vez que leemos Uvacha, significa que alguien está diciendo. Y cada vez que leemos Bhagavan, significa quien posee Bhaga, quien posee opulencia, quien posee belleza, Krishna. Entonces, Shri Bhagavan Uvacha significa, Krishna dijo, lo que es mindvi vidhanishta pura prokta maya nagaha jnana yogina sankyanam karma yogina yoginam. Entonces aquí Krishna en este verso está distinguiendo dos tipos de practicantes. Por eso es que en las palabras que estoy destacando aquí, sankyanam y yoginam, está hablando de practicantes en plural. Está hablando para los sankhya, para las personas que son filósofas, y para los yogis, para las personas que actúan a través del yoga. Entonces hay dos tipos de senderos, está diciendo Krishna. Vamos a ver qué dice Bhaktivedanta Swami. La suprema personalidad de Dios dijo, oh inmaculado Arjuna, Anagha significa el sin mácula, sin suciedad. El no cochino, el limpiecito. O limpiecito Arjuna. Ya he explicado que hay dos clases de hombres que tratan de comprender el ser. Hay dos tipos de personas que se acercan a la verdad. Algunas personas se inclinan a entender al ser mediante la comprensión filosófica empírica. Esos son los Sankyas. ¿Sí? Los Sankhya. Y otros se inclinan a entender a la verdad, al ser, mediante el servicio devocional. Y aquí nuevamente vemos cómo Prabhupada está enfatizando, dándole peso al Bhakti Yoga, porque aquí literalmente dice karma yogena. ¿Sí? Es decir, a través de el karma yoga, no dice del Bhakti Yoga literalmente, dice del karma yoga. Entonces, voy a leer esta otra versión un pelito más literal. Dice, el Señor dijo, como ya te expliqué, el sin pecado, este camino estable tiene dos divisiones. Para el analítico, para la persona analítica, es el yoga del conocimiento, y para la persona activa es el yoga de la acción. ¿Sí? Entonces, aquí lo que está diciendo abajo, jnana yogena sankyanam, karma yogena yoginam. Ahí el verso es súper simple. Dice, para las personas que son empíricas, para las personas que buscan el razonamiento, la filosofía, para esas personas el jnana yoga es el camino.
pero para aquellas personas que buscan la acción, que buscan el karma yoga, o que son yogis, que buscan buscar la verdad a través del yoga, para esas personas el karma yoga es el camino. ¿Sí? Entonces, dos caminos distintos. En este caso, Krishna los está distinguiendo, los está separando. Pero luego vamos a ver, tal como lo hizo en el capítulo 2, que los junta. En el capítulo 2, de hecho, en el texto, creo 39, 38, Krishna ya hizo esta unión. Dice, están estos dos senderos, pero en realidad son lo mismo. ¿Sí? Y esto es Buddhi Yoga. Buddhi Yoga, el yoga del discernimiento, es el yoga que es útil para las personas filosóficas, pero que también es útil para las personas activas. ¿Sí? Por eso es que el Buddhi Yoga en última instancia se presenta como el Bhakti Yoga. Y esto lo hablamos el otro día, no, lo hablamos en el curso de yoga. La Miet creo que estaba por ahí. Yes, la Miet está representando el curso de yoga. Ahí estuvimos hablando de que existen dos caminos, y los voy a escribir en el chat. Uno se llama Nivriti Marga, que significa el camino negacionista, podríamos... ¿Qué pasó? Camino negacionista. Y el otro se llama Pravriti Marga, que significa el camino positivo. Y esto tiene que ver con filosofías también occidentales. Está la vía negativa de la filosofía empírica. Es decir, esto no es. En este caso en particular, Nivriti Marga hace referencia a la práctica en la cual yo elimino cosas de mi vida, me desligo de la sociedad y busco avanzar a través de la renuncia, a través de abandonar cosas. Eso es Nivriti, es el camino del abandono, ¿sí? Y que es y esto es una generalización, es la forma, es el camino que generalmente va a adoptar el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, y un yoga más moderno, el Hatha Yoga. Esto es una generalización porque en el Hatha Yoga también hay, en algunos casos, algo de Pravriti Marga. Pero por lo general, estos dos yogas se llevan a cabo a través del abandono, a través de la renuncia, de dejar cosas. Dejar de comer mucho, dejar de dormir mucho, dejar los lujos, aislarse, en fin. Pravriti significa pro-acción. Entonces, Pravriti Marga es el camino de la acción. En vez de abandonar, yo voy a aceptar cosas. Entonces, voy a vivir en una sociedad y voy a vivir de forma responsable. Qué sé yo, voy a hacer rituales, voy a cantar mantras. Todo eso es Pravriti Marga. Y generalmente se asocia a la sociedad, es decir, es un yoga más social. La Pauli pregunta, ¿celibato sería una forma de Nivriti Marga? En general sí. En general sí, pero ahora quiero explicar algo en torno a aquello. En el yoga del bhakti y del karma, estos son senderos mucho más pravriti, es decir, son propositivos. Son invitaciones a actuar de una cierta forma en el mundo en vez de abandonar el mundo. El bhakti y el karma son pravriti y el jnana y el hatha, en una generalización, son más nivriti marga. ¿Sí? En ambos casos se requiere algo que estudiamos en el curso de yoga, austeridad o tapas, es decir, actos que sean benéficos a pesar de ser difíciles o a pesar de ser desagradables. Entonces, por ejemplo, comer poco es una práctica de tapas. Dormir poco es una práctica de tapas. ¿Qué más? Bueno, el celibato podría ser considerado una forma de tapas. ¿Sí? Pero cómo se lleva a cabo esto es distinto dependiendo de los yogas. Entonces, en los yogas que tienen una característica más nivriti, es decir, de negación, esos yogas van a buscar simplemente no hacer tal actividad. Por ejemplo, comer poco. Pero los yogas que son pravriti, que son propositivos, van a haber cambios, van a haber modificaciones. Por ejemplo, y el mismo ejemplo que di en el curso de yoga.
En el Bhakti Yoga, en otros yogas, la idea es comer poco, dejar de comer cosas suntuosas, cosas ricas, y comer de forma muy como moderada, austera. Pero en el Bhakti Yoga, ¿cómo es que generamos esta austeridad del comer? La austeridad del comer, en vez de no comer, es comer solo alimentos que hayan sido ofrecidos a la divinidad con amor. Esa es la forma de la austeridad. Entonces es propositivo, en vez de ser negativo, en vez de decir no a la comida, entonces por ejemplo en el Bhakti Yoga, que es propositivo, la idea es comer solo alimentos que sean ofrecidos con amor a la divinidad, ¿sí? Una austeridad del habla en el sendero de Nivriti sería no hablar. Se llama Mauna Vrata, el voto del silencio. Entonces, por muchos días, por semanas, a veces por meses, los practicantes o las practicantes hacen votos de no hablar por un buen tiempo. Eso es Nivriti, es una negación al hablar. En el Bhakti Yoga, por ejemplo, que es Pravriti, es propositivo, la austeridad es hablar solo cosas vinculadas con la divinidad. ¿Sí? Entonces, hablar acerca de Krishna, hablar acerca de su historia, hablar acerca del ser, leer el Bhagavad Gita, en fin. Entonces, estos son básicamente la forma en la que se expresan estos dos caminos en la práctica. Uno es más negacionista, y ahora Krishna lo va a exponer de forma más explícita, más de renuncia, eso es Nivriti, y en este caso, con las palabras de Krishna, es el sendero del Jnana Yoga, o para aquellos practicantes que son Sankhya's, que son filósofos o filósofas, y el Karma Yoga, que luego también va a incluir el Bhakti Yoga, que es una práctica propositiva, un yoga del actuar. Entonces, Pauli, también respondiendo a lo que preguntaste de si el celibato sería una forma de Nivriti Marga, depende. De la misma forma que el voto de silencio depende de si es Nivriti o Pravriti, es decir, si es negacionista o es propositivo, el celibato, Brahmacharya, también puede ser negacionista o puede ser propositivo. ¿Sí? Por ejemplo, para poner un ejemplo muy simple, el celibato podría ser considerado llevar una vida sexual responsable, con una responsabilidad afectiva. Eso sería propositivo, pero que regula nuestra actividad, en este caso sexual. Uno negativo sería restringir la actividad sexual por completo. Ya. Siguiente verso. Momento, Momento, Julieta. Y Me la paró, pero actividad así. sexual y la actividad sexual, tú dices responsable, y se puede usar algún anticonceptivo o algo así, o no, solo natural. Ya. Claro. Sí, po. La pregunta, voy a repetir tu pregunta para el resto del mundo, No, ¿para qué? para la galería. Ya. Está preguntando, ¿y esta actividad sexual responsable incluye, por ejemplo, el uso de anticonceptivos u otros? No. Fuiste en la media pregunta, Julieta. O sea, tiene para largo, tiene para largo. Depende mucho de la tradición, depende de si es Nivriti, Pravriti, depende de a qué nos estemos refiriendo con anticonceptivos, porque cuando estos yogas hablan acerca de la actividad sexual, probablemente, claro, no habían métodos anticonceptivos químicos o similares. Métodos, métodos anticonceptivos naturales existen en el Ayurveda. Pero claro, es distinto el contexto. ¿Sí? Y es un tema Pero hay que no para largo. contextualizarlo porque estamos viviendo ahora. Sí, sí, exacto. Entonces ahí eso requiere una reflexión que por eso digo, nos va a llevar a reflexiones muy largas. Pero requiere la reflexión de lo que sí es transversal y va a ser estable y va a ser contextual en todos casos, es la necesidad de la responsabilidad en la sexualidad. En el curso de yoga, ¿por qué te digo que esto nos va a llevar mucho tiempo? Porque en el curso de yoga el tema de Brahmacharya lo estuvimos hablando como por 2 módulos, es decir, estuvimos como unas 3 horas, 4 horas hablando acerca de la sexualidad, el celibato y demás. Pero lo que sí es transversal es que la actividad sexual debe ser llevada a cabo de forma consciente y responsable, ¿sí?
más allá del detalle, con anticonceptivo, sin anticonceptivo, con muchas parejas, con pocas parejas, amor libre o amor, más allá del detalle, tiene que existir responsabilidad en la actividad sexual. Y esa responsabilidad va a tomar distintas formas, po, que habría que revisar en cada caso. Ahora, en general, en el caso del Bhakti Yoga, el Bhakti Yoga no debería meterse mucho en la vida privada que hace usted en su casa con su actividad sexual, pero sí, en el caso del Bhakti Yoga, como lo mencioné recién, se busca promover actividades conscientes y responsables. ¿Sí? Entonces, y esto, vuelvo a decir, esto implica muchas cosas. O sea, que igual puede implicar un anticonceptivo que estés siendo responsable si sabéis que no podéis, que no te conviene, no sé, pues tener un hijo, concebir, estáis evitando. Vamos con el salud. Con el anticonceptivo. No sé si escuchan. Entonces también. No escuchan nada. No. Vas a tener que acercarte al micrófono. Tradúceme. Voy a escribir las palabras por debajo. Aquí te está diciendo que un uso responsable del anticonceptivo sería, por ejemplo, si es que sé que no voy a poder hacerme cargo de la entidad que emerja de la actividad sexual, entonces el anticonceptivo sería un uso responsable. ¿Eso? Sí. O sea, eso es lo que está diciendo la Guita. Que no estoy diciendo que sí o que no, estoy simplemente transmitiendo, estoy siendo el transmisor. Sí, pero Sí, vuelvo a decir que más allá del detalle. ¿Cómo, Julieta? De verdad que da para largo, porque Sí, claro, muy largo. yo- Es muy largo. Porque ¿sabes cuál es el punto? Y que es lo que hablamos en el curso, es que la actividad sexual no es solo el sexo. Involucra un montón de cosas, involucra la energía sexual y que eso requiere un montón de conversación. ¿Qué es la energía sexual? Involucra intercambios, no solo físicos, sino que también intercambios energéticos. Estamos compartiéndonos con la otra persona y la otra persona se está compartiendo con nosotros. Estoy hablando más allá del amor, más allá del sexo con amor. Estoy hablando del cómo compartimos esas energías. Estoy hablando de las repercusiones de la actividad sexual. Estoy hablando de la antesala de la actividad sexual. Estoy hablando de cuánto somos capaces de sublimar y movilizar nuestra energía sexual más allá de la mera genitalidad. Es un tema muy, muy multifactorial y multiplanos, pero que es muy importante de reflexionar. me parece. Exacto, también, por supuesto. ¿Qué entendemos por responsabilidad? Ahora, lo que sí es básico en torno, porque por supuesto cada persona y cada contexto aplica distintas responsabilidades, pero lo que sí, de nuevo, es básico, es matriz en torno a la responsabilidad, es la conciencia. ¿Sí? Eso es básico. La responsabilidad debe incluir conciencia de la previa, del durante y de lo posterior. Eso es responsable. Entonces, por ejemplo, una alimentación responsable debe incluir un entendimiento, un reconocimiento de qué ocurre antes de que yo coma, ¿sí? De dónde viene la comida, qué ocurrió, qué procesos pasaron para la preparación de tal comida, hay violencia involucrada, no hay violencia involucrada, en fin. Luego, ¿qué pasa durante? ¿Cómo yo soy responsable mientras como? ¿Qué tan presente estoy mientras estoy comiendo? ¿Estoy viendo tele mientras como? ¿Qué está ocurriendo en el proceso de la comida? ¿Y qué ocurre después de comer? ¿Sí? ¿Cómo me siento después de comer? ¿Cómo fue mi digestión? Entonces, la responsabilidad incluye conciencia de esos tres niveles temporales, del antes, del durante y el después. Entonces, toda actividad, en última instancia, y eso es lo que está explicando Krishna en este capítulo, debería ser responsable si es que vamos a actuar en el mundo. Porque nuestras acciones tienen consecuencias y vienen de lugares en particular. Nuestras acciones tienen un historial para atrás también. Y eso incluye la actividad sexual, que es lo que estamos hablando ahora en particular. ¿Sí? Ahora, vuelvo a decir, el detalle necesita ser reflexionado específicamente, pero es largo. Pero está súper bueno, es súper importante. Entender qué es brahmacharya. La Pauli preguntó por el celibato, y generalmente brahmacharya se traduce como celibato, pero técnicamente hablando no es exactamente lo mismo. No es simplemente celibato como la restricción sexual. Brahmacharya, que es este concepto que aparece en el yoga y en el Veda,
tiene que ver con una capacidad de sublimar la energía sexual, ser capaz de movilizarla, de transformarla, de sacar ¿cuál es la palabra que estoy buscando? El atrapar de esa energía en una zona específica del cuerpo, es decir, la zona genital. Entonces, brahmacharya tiene que ver con un montón de cosas. No es solo simplemente la restricción de la actividad sexual. No reprimir la energía. Exacto. Brahmacharya no es una represión. No es una represión. Si bien, como lo vimos en el capítulo 2, y hablamos de eso, Krishna no está promoviendo la restricción. Krishna, de hecho, está diciendo que la restricción es muy conflictiva. Explicó en un verso que por la mera restricción se corta la acción, pero no se corta el deseo. Entonces el deseo sigue permaneciendo y de hecho ahora lo va a tocar de nuevo. Así que gracias por tocar ese punto, Marcelo. La mera represión corta la acción, pero no corta el deseo. Ese deseo va a seguir creciendo y luego va a generar acciones cada vez más irresponsables. ¿Una palabra podría ser canalizar? Sí, puede ser canalizar. Es una forma. La sublimación incluye la canalización. Sublimar quiere decir que tú transmutas una energía, que en este caso, por ejemplo, puede estar estancada, ¿sí? En esta sociedad, especialmente en nuestra sociedad capitalista, la sexualidad tiene un montón de trasfondos, todos menos conscientes, ¿sí? Siempre, por ejemplo, la sexualidad se ha presentado como una cuestión muy abstracta en una zona corpórea de nuestro cuerpo, en vez de una capacidad energética que puede permear distintos lugares de nuestro cuerpo. La sexualidad se ha tomado como una perspectiva extractivista, donde yo puedo tener placer y no hay ninguna reflexión en torno al dar. Y así hay mucho por reflexionar en torno a Brahmacharya. En algún momento del capítulo 6 hablaremos acerca de Brahmacharya. Pero lo más importante es que no es una actividad represiva, si bien la represión puede a veces ser utilizada. Es decir, quizás en algunos momentos específicos, esporádicos, puede ocurrir represión, pero el trasfondo es sublimación, no represión. Ya. Sigámosle con el siguiente verso porque, de hecho, justo está preciso en relación a lo que estamos hablando. El texto 4 dice, Nakarmanam anarambhan Naishkarmyam purushošnute Nachasanyasana siddhim samadhi gacchati. Siddhim, la perfección, samadhi, o siddhim significa alcanzar. Samadhi, la integración. Gacchati, uno puede ir a, o se logra. Entonces, uno puede liberarse de la reacción por el simple hecho de abstenerse de trabajar. Perdón. Claro, me estaba pareciendo raro que Krishna dijese esto. Une, no puede, y esto es lo que estaba explicando recién, no puede liberarse de la reacción por el simple hecho de abstenerse de trabajar. No se puede. ¿Sí? Entonces Krishna está dándole un pequeño palo, en un sentido, a esa práctica que es nivriti, que es la práctica de la abstinencia, de la represión, de la renuncia. Está diciendo, no se puede liberar de la reacción por el simple hecho de abstenerse de trabajar. Capítulo 2 ya explicó por qué. Porque el deseo sigue existiendo y el deseo es donde, en última instancia, o es el gatillante de la acción que genera reacción. Ni puede lograr la perfección únicamente por medio de la renunciación. ¿Sí? Una traducción más literal dice, uno no puede disfrutar de la libertad, de la acción, aunque en realidad técnicamente es de la reacción, por no realizar acciones. Ni tampoco uno puede alcanzar la perfección simplemente por la renunciación. De nuevo, básicamente lo mismo porque este es un sánscrito bien simple. Nakarmanam anarambham. Por el incumplimiento de las acciones, por el no actuar, naishkarmyam purushoshnute. Uno no se puede liberar del resultado de las acciones. ¿Sí? Nachasanya sanat eva,
ni tampoco se puede alcanzar por la renuncia. Samadhi gachati, no se puede lograr samadhi. ¿Sí? Y esta seguidilla de versos es cada vez más explícita. Siguiente, el 5 dice, Nahi kashchit kshanam api jatu tishtatya karma krut karyate hyavasha karma sarvah prakriti jair gunaihi. Todo el mundo está forzado a actuar irremediablemente conforme a las cualidades que ha adquirido de las modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, nadie puede dejar de hacer algo, ni siquiera por un momento. Pesado. En la otra traducción dice, de hecho, nadie puede permanecer inactivo o inactiva, ni siquiera por un momento. Las modalidades de la naturaleza fuerzan a toda persona a actuar. ¿Sí? Entonces aquí está hablando de las gunas. Ya hablamos de este concepto en el capítulo 2. Está Sattva Guna, Raja Guna y Tama Guna, que son las modalidades de la naturaleza que generan o bien percepción clara, percepción translúcida, eso es Sattva, o que generan una percepción alterada, eso es Raja Guna, la pasión, o generan una percepción impedida, la ignorancia. Entonces, por cualquiera de estas tres, estamos forzados a actuar. Eso es la característica fundamental del karma. Eso es karma. Cuando hablamos de acción, como karma, estamos hablando de una acción que está forzada. En ese sentido, no somos libres para actuar. Estamos siendo forzados a actuar de una forma u otra. ¿Quién nos está forzando? El conocimiento nos libera, de hecho. Otra cosa nos fuerza, nos empuja a actuar. El deseo, muy bien. Ojalá, pero estoy hablando en términos condicionados, es decir, estando en una condición material, estamos siendo forzados a actuar por fuerza de los efectos de nuestras propias acciones. Qué brillo, ¿no? Exacto. Pero ese es un tipo de efecto. Esos son los efectos internos. Los efectos internos son el deseo, como lo dijo Laliro, la ira, son motivantes, son gatillantes. Pero lo que está haciéndonos actuar per se es ese deseo junto a la reacción de nuestras acciones previas. Entonces nos atamos, en realidad. Yes. ¿Quién es? Yo, Fer. Fer. A ver si entendí bien. O sea, la fuerza de la naturaleza y todo lo que conlleva el estar en este plano material nos fuerza a deseos y, claro, todo lo que tú decías. Entonces, ya comenzando una acción, no se detiene por propia reacción de la misma acción. O sea, como empieza una acción y luego continúa infinitamente, digamos. Yes, tal cual. Ahora, una pequeña corrección que es muy importante igual. Dijiste, estas fuerzas de la naturaleza, estas gunas, estas modalidades, nos fuerzan al deseo y por el deseo actuamos. Ahí hay un error, porque las gunas, en esa pequeña partícula de esa frase, ¿por qué? Porque las gunas no nos fuerzan a nada. Nosotros actuamos por deseo y al actuar por deseo nos metemos, nos vinculamos con las gunas. Y las gunas lo único que hacen es condicionar nuestro siguiente deseo y consecuente acción. Entonces, las gunas no nos hacen hacer nada. Somos nosotros que nos metemos en ella, actuamos a través de ellas, que estamos generando este ciclo constante. Es nuestro deseo, no es nada más que nuestro deseo. Por eso es que el Veda dice algo muy importante. Es el deseo lo que nos condiciona, pero ese mismo deseo es el que nos puede liberar.
Porque es nuestro deseo. Nuestro deseo es el punto de inflexión que nos mantiene condicionados y atados y atadas por nuestros deseos, por las reacciones de ellos, pero ese mismo deseo, si es que se reenfoca, si es que se canaliza, se sublima, ese mismo deseo puede liberarnos, porque no son las gunas. Si fueran las gunas, entonces no habría opción de liberarnos. Si las gunas estuvieran forzando nuestras acciones, entonces no seríamos responsables. Los responsables serían las gunas, sería la naturaleza. ¿Cachai? Tenemos una pistola. La pistola es la naturaleza. Tú la disparas. La pistola no te fuerza a apretar el gatillo. ¿Sí? Ahora, por supuesto que entre más densas sean las gunas, más simbiótica es la decisión. Es decir, menos depende de mí y más depende de la guna. Entonces, en Tama Guna, por ejemplo, ahí hay muy poco de tu decisión, porque ya la perdiste. Si tú te tiráis, si decidiste tirarte rodando por un acantilado, lo decidiste conscientemente al inicio, ya después no puedes decir como a mitad del camino que vais dando vueltas y no podéis decir ya no quiero más, no quiero más. Estás forzada a aceptar el resultado de tu deseo y de tu actuar. Entonces, entre más condicionada estés por tama, que es la ignorancia, y por rayas, la pasión, menos posibilidad tienes de decisiones conscientes. Tus decisiones están cada vez más permeadas, más nubladas. Entre más cerca de sattva, la conciencia, el despertar, la iluminación, más decisiones conscientes puedes tomar y menos atada, estás por los resultados de tus acciones. ¿Sí? Porque ahora tus acciones no son gatilladas por deseo, tus acciones están gatilladas por conciencia. ¿Sí? En el fondo, no es que uno se libere de como del resultado, sino que el resultado... Pero Tenían una pregunta aquí primero, Julieta. Es porque yo también quizás ustedes tengo- pensaron que yo estaba como meditando, ¿no? No, Pensaron que estaba así como así. no. Pero estaba escuchando a la Javi. Ya. Estaba escuchando a la Javi. La Javi preguntó, no nos liberamos del resultado, nos liberamos de No, como que en el Ah. fondo igual seguimos... tomando el resultado. Claro, solo que el resultado es más beneficioso cuando Ajá. la acción... La Javi dice, no es que nos liberamos del resultado, es que seguimos tomando el resultado, pero el resultado es benéfico. Sí, pero también existe la libertad del resultado. ¿Por qué? Porque el resultado ya no te condiciona, no te determina. Ahora los resultados nos están determinando. Nosotros pensamos que ahora estamos actuando libremente, pero nuestro actuar ahora no es libre. Está determinado por las reacciones previas. Y por eso estamos siendo forzados, por apego, por aversión, por rechazo. Cada vez que decidimos como, no, esta cuestión no me gusta, lo que estábamos hablando antes de la forma, ¿te acuerdas? Como, no me gusta esa cuestión de la forma. No es tu caso, pero una persona que tuviera un rechazo, una aversión a la forma, no me gusta, rechaza aquello, esa es su acción, eso tiene un efecto, pero esa acción no fue libre. Esa acción está determinada por sus experiencias previas que generaron el rechazo. ¿Sí? Entonces ahora todo lo consecuente, todo lo que viene después, va a ser solo más atadura que no le permite decidir conscientemente, libremente. Versus lo que Krishna está explicando en este capítulo y en el capítulo 2, no es solo que el resultado es benéfico, es que el resultado ya no me determina. Y por lo tanto ahora estoy libre del resultado. Lo recibo, pero no me está atrapando el resultado. Ahora lo puedo utilizar el resultado. Puedo ocuparlo, canalizarlo. ¿Sí? Entonces ahora ya no estás atrapada por el resultado. Como si lo estamos cuando estamos condicionados. ¿Se entiende? Entonces sí, es benéfico el resultado, pero además de benéfico es que ya no nos ata el resultado. En general, en nuestra existencia condicionada, los resultados nos atan. Ese es el problema, es que nos atan. ¿Sí? Nuestros deseos nos están atando. ¿Cuántas veces fuiste capaz de ir en oposición a un deseo? Es brígido, ¿no? Como podemos reflexionar en eso.
¿Cuántas veces somos capaces, cuando tenemos un deseo muy fuerte, de ir en contra del deseo porque hay algo mejor? Porque hay algo que responsablemente tengo que hacer. Pero si el deseo es muy fuerte, es difícil. Y ese deseo, en última instancia, lo que está explicando el Bhagavad Gita es que ese deseo no eres tú necesariamente. Es simplemente la consecuencia de acciones y experiencias previas. ¿Por qué es que deseas esto ahora? No es simplemente porque, no, ya, yo. Es porque tú, la conciencia, está atravesando a través de un montón de tejidos subconscientes, de experiencias, de deseos previos, de carencias, en fin. Entonces, lo que está explicando aquí Krishna es cómo liberarnos de la atadura del resultado, no de la experiencia del resultado. Y ahí está lo que tú estabas diciendo. No nos liberamos de la experiencia de los resultados, pero nos liberamos de la atadura del resultado. ¿Sí? Julieta, ¿querías decir algo? Sí, es que, mira, igual yo siento, ya, ok, o sea, tú tienes que ver con tu acción y tú te haces responsable de tu acción, pero ¿qué pasa con los niños? Porque en el fondo allí hay una naturaleza, ¿cierto? Uh-huh. ¿De cuándo viene eso? ¿De antes? ¿De otras vidas? Porque tú observas a un ser humano que nace y tiene una naturaleza, se inclina por algunas cosas. Ajá, Y no yes. y no es responsable. Porque un bebé no es responsable. No, claro. No, los animales tampoco son responsables. Tampoco. Pero el punto es Tampoco. que, ¿qué hacemos nosotros, no? ¿Te imaginas si siguiéramos comportándonos como una guagua ahora? Sería un mundo brígido igual. Ya, ¿Cachai? pero por eso después hay conocimiento, ¿cierto? Y por eso hay, o sea, hay conciencia y hay Yes. conocimiento y todo. Ya, ok, pero al principio el ser humano es puro deseo. Yes. Sí, pues. Y no hay un problema con el... Si el problema es lo que estamos hablando, al igual que el efecto, Ay, al igual que el resultado, no hay un problema con el resultado. Se te cortó. No hay, Aló, aló, ya, aló, aló. ya, ¿Estoy de nuevo? sí, yo te dije, el ser humano es puro deseo. Tú me dijiste, no hay Yes. problema con el deseo. No hay problema con el deseo. Yo incluso te puedo decir, la supraconciencia es puro deseo. La divinidad es puro deseo. Hay un montón de mantras védicos que hablan acerca de la divinidad como puro deseo, como puro kama. Es puro placer. La divinidad es puro placer, es puro deseo. No hay un problema con aquello. Tanto cuanto provenga directamente de la conciencia. El problema aquí que estamos hablando es que los deseos no provienen de nuestra conciencia, en general. Pero un niño no puede, pero el deseo de un niño proviene No de la proviene de la conciencia. conciencia. No, Yes. No, pues. Y eso no es un problema cuando eres una guaguita, pero es un problema cuando tienes 40 años y te comportas como una guagua que espera que todo el mundo le entregue lo que quiere. ¿No? ¿Te imaginas? La guagua lo único que ve es una teta. Eso es lo que ese es el mundo de la guagua. obvio. Ve una teta nada más y eso es como y ve una teta y la teta y no es que simplemente ve una teta, es que ve su teta. Es su teta. Es su propiedad, esa teta es su propiedad. Y si la tengo que morder para sacarle leche, muerdo para sacarle leche. Sí. ¿Cachai? Da lo mismo. ¿Te imaginas? O sea, no cuesta mucho imaginarnos. Digamos, esta naturaleza como de expropiación y de tomar de la naturaleza y sacar como si fuera mía. Eso es una naturaleza materialista, ¿no? Hola Bea, bienvenida, y hola Ale, bienvenidas, chiquillas. Estamos aquí en un formato online presencial. Hola. Ahí hacemos la hora que... Como no sé cuántas veces, bonecita. Entonces, claro, imagínate si es que, o sea, no hay que imaginarnos. Una persona muy materialista es una persona, por ejemplo, la perspectiva capitalista extractivista es una guagua que siente que la naturaleza es una teta de la cual puede chupar y morder y sacarle y todo y da lo mismo, porque puede sacar,
¿cachai? Entonces, cuando es una guagua, está bien, no hay problema. Cuando hablamos de un cachorro, de un animal, está bien, no hay problema. Pero el Bhagavad Gita se está escribiendo para quienes podemos entenderlo, reflexionarlo, conversarlo, revisar si es que podemos hacer otra forma de actuar, donde nuestra naturaleza y nuestra forma de vincularnos con la naturaleza y con las demás personas no es solo de extraer, no es solo de sacar leche a expensas de lo que sea, sino que también es dar, también es actuar de forma reflexiva, también es actuar de forma responsable, ¿sí? Entonces, no hay un problema con que guaguas no sean responsables o conscientes, no hay un problema. Sí, sí, pero mira, esa guagua después se transforma en un niño. Ese niño es educado de pronto por gente que no es consciente. Y te hablo solamente, suponte tú, de la alimentación. Yes. ¿Ya? Sí. Y el niño, o sea, porque en realidad es una de las cosas más complicadas. Por ejemplo, Sí. yo creo que a la mayoría de acá, todos comimos mucha azúcar, ¿te fijas? Y eso va produciendo al niño deseos, po, porque es un círculo vicioso en el fondo. Yes. Así Y es. claro, si el niño no se hace consciente, claro, si el niño no se hace consciente, no es capaz de cambiarlo, no lo puede cambiar. Yes. Por eso es que existen dos principios fundamentales y los dos deberían ser reflexionados. El principio individual, donde tú eres responsable de fomentar tu conciencia, ¿Sí? y eso, lo interesante es que es algo preexistente, es decir, somos entidades conscientes. Pero dos, también deberíamos ser responsables de fomentar una sociedad o comunidad que fomente el desarrollo de la conciencia entre los miembros de tal sociedad. Son las dos cosas y ninguna es más importante que la otra. Las dos son extremadamente fundamentales, porque una nutre a la otra. Son codependientes. Si es que no hay individuos que buscan fomentar su propia responsabilidad y conciencia, probablemente tampoco va a haber una sociedad que sea responsable y que sea consciente. Pero si no hay una sociedad que fomente la conciencia y la responsabilidad, muy poco probablemente van a haber individuos que sean conscientes y responsables. Entonces, es una naturaleza codependiente, pero en última instancia podemos hacer el esfuerzo personal y crear comunidades conscientes. La Pauli dice, es como, respecto a lo que habla Julieta, es como cuando en poblaciones hay niñas de 13 años que se embarazan de un joven que va a la cárcel. De alguna manera, ese niño está casi predestinado a un futuro similar al de sus padres. Yes. Por eso, eso es lo que estamos diciendo. Estamos atados por una cadena de consecuencias. La Pauli continúa, ahí es cuando la conciencia y la situación de vida o karma para mí se pone en duda tremendamente. La situación de... ¿Cómo? Sí, ¿Podrías abrir el micrófono, Pauli, y explicar esa última Sí, es que oración? siento que me fui como en el medio viaje igual, pero ¿Está bien? ahora que escuchaba a la Julieta, sentía que, claro, cuando uno es niño, no logra tener este discernimiento de qué es un deseo y qué es una elección propia. Inclusive a los 13 años, yo no sé si decir la suerte o la mala suerte, porque siento que me sirvió mucho vivir en lugares así donde niñas de 13 años se embarazaban y tenían hijos que era como una máquina de delincuentes. Suena súper drástico, pero yo siento que así funciona un poco el sistema capitalista. Y bueno, a lo que quería llegar era a que esto me hace dudar un poco de lo que es el karma y de lo que realmente está en nuestras manos. No sé si logro explicarme, como que me voy en unos viajes muy, muy amplios y podríamos estar acá mucho rato hablando del tema, porque socialmente, por ejemplo, cuando estuve en India, me di cuenta que las personas de India aceptaban ese karma o la vida que les tocaba vivir. Y acá en Occidente siento que es súper diferente la forma en que percibimos en la existencia. No sé si todavía me entiendo yo dentro de mí. Pasa. yo te entiendo.
Yo te de entiendo. verdad. Linda. Porque para mí, o sea, porque yo igual siento que la naturaleza, o sea, o no sé, pues no sé cómo llamarle en realidad, si la sociedad, como dice Ditch, o sea, en el fondo ha ido creando, estamos súper mal, o sea, de verdad que en el suelo, literal, porque desde todo punto de vista, desde lo que tú hablas, o sea, yo hablo de algo tan básico como la alimentación, ¿cachai? Porque la alimentación es algo súper básico. Y de verdad que, Claro, la claro, alimentación, sí, y que en parece eso, ser tan... o sea, ¿qué mamá va a querer, suponte tú, darle al dulce a los niños que les haga mal? Si ellas no realmente no estuvieran conscientes, porque no cachan, no se dan cuenta. Y un poco lo mismo que dice la Fer, o sea, son experiencias vividas, o sea, tú le puedes hablar o decir, pero es eh, y, y explicárselo de miles de formas y no entienden, o sea, porque está como en su ADN. Ahora, esto, lo que está ocurriendo, lo que están reflexionando, que es muy relevantísimo, muy importante, eh, grafica lo que lo que Krishna está explicando en estos versos del Bhagavad Gita, básicamente. No es que los contradice, y por eso es que Pauli, A ver, que- veamos qué dice Krishna entonces. es básicamente lo que tú estás diciendo, es decir, que esas personas, en este caso, estas niñas, que luego nacen en trasfondos ultraviolentos y de un montón de carencias de todo sentido, especialmente afectivas y emocionales, luego perpetúan un actuar. Eso es básicamente lo que Krishna está diciendo. Es decir, esas entidades, esos seres, están siendo forzados a actuar de una forma particular. Eso es lo que está diciendo Krishna. ¿Sí? Eso es el karma. Todo el El mundo karma es está que buscando están siendo regularlo forzadas. conforme a las cualidades. Esas personas están siendo forzadas a actuar. ¿Sí? Sí. Ahora, la invitación es a salir de aquello. Esa es la invitación. La invitación a dejar de ser una entidad forzada a actuar, sino que a ser una entidad libre para actuar. Esa es la invitación que está haciendo Krishna. Y eso requiere una práctica. No es simplemente ya, bueno, ahora quiero ser libre de las cadenas de de las reacciones de mis acciones. Eso requiere una práctica. Eso es el yoga. El yoga es una práctica para liberarnos de las reacciones de nuestras acciones, de las cadenas de las reacciones de nuestras acciones. Eh, ¿Sí? Tendría que ver también como con sacar como los velos Yes. detrás del deseo. Yes. Exacto, exacto. No sé si escucharon a la Javi. La Javi dijo, No. entonces se trata de sacar los velos que cubren al deseo. ¿Sí? Eso es, de eso se trata. Si vuelvo a decir, el deseo no es el problema. El problema son los velos que están cubriendo al deseo. Entonces, el deseo está acá, y acá hay un velo, y acá hay un velo, y acá hay un velo, y acá hay otro velo. Entonces, cuando pasa el deseo, pasa arrastrando todos esos velos. ¿Y qué es lo que está manifestándose entonces? ¿El deseo o son los velos? Un poco los dos, ¿no? Pero no es el deseo propio. Eso sí estamos seguros. El deseo con mezclas. Y entre más mezcla, entre más un velo translúcido, digamos que no va a ser tan grave, ¿no? Voy a poder ver el deseo. Y el deseo va a ser propio. Pero si es un velo translúcido, con un velo grueso, una cortina, y después pongo un plumón, ¿cachai? Y después pongo una tela de carpa, ¿a dónde quedó el deseo? Ahora ya no hay deseo, ahora solo hay velos. Eso es lo que ocurre, Pauli, con el ejemplo que tú estás dando. Ahí ya no hay deseo. Y aún así, seguimos siendo responsables en el sentido de que vamos a recibir la consecuencia de nuestros actos. Vamos a seguir siendo el recipiente de la reacción de nuestras acciones. Claro, me hace recordar una frase de un filósofo que no sé cómo es realmente, pero dice como que en la ignorancia está la felicidad, como que finalmente a medida que nos vamos haciendo más conscientes,
el trabajo es inevitablemente de más conciencia, pues, es un viaje de ida nomás. Sí, o sea, es una felicidad, entiendo lo que quieres decir, porque en India hay una idea similar. Uno de mis maestros me dijo una idea muy similar, me dijo, pero esto es del Veda, sale en el Veda, dice, solo hay dos personas que son como, la palabra no es felicidad, como la felicidad como estamos tratando de desarrollarla desde el Bhagavad Gita, sino que hay dos personas que lo pasan bien en este plano, ¿sí? Las personas autorrealizadas y las personas locas. Esas dos personas lo pasan así. Para todas las demás personas, la práctica resoluta, la práctica determinada, el esfuerzo, es el camino. O sea, tenemos que atravesar el camino. ¿Sí? Para las otras personas que queremos alcanzar la liberación. Porque la ignorancia genera este tipo de pseudo placer, que no es en última instancia placer, es que simplemente no reconozco el sufrimiento. Por eso estoy bien, entre Entre comillas. Estás consciente del sufrimiento. Exacto. Sufrís, po. Exacto. Entonces, Por eso es que es importante entender, y a eso iba Pauli con que entiendo lo que dices, pero es importante resignificarlo. La ignorancia no entrega placer. Para nada. La ignorancia no entrega placer. La ignorancia pone un velo al sufrimiento. Entonces no soy capaz de reconocer el sufrimiento. Cuando eres consciente, no es que aparece el dolor. Cuando eres consciente, ahora eres capaz de experienciar aquello que está generando el dolor y por lo tanto tienes la posibilidad de cambiarlo y de generar diferencia. La otra vez en otro curso de yoga hablábamos de eso. Si una persona es violentada y ella no se da cuenta de que está siendo violentada, ¿es ese acto violento? Exacto, sigue siendo violento aunque esa persona no se haya dado cuenta. Y que alguien le diga, oye, ¿cachaste esto? Como siempre me acuerdo de un capítulo de Sex Education. No sé si lo vieron cuando a una chiquilla un tipo se empieza a masturbar en el bus. Y ella queda como así como sorprendida, pero dice como, no pasó nada. No pasó nada. Y cuando se lo cuenta a una amiga, la amiga le dice, pero vamos a los pagos, vamos a la policía, tenéis que denunciar esto está mal, ¿cachai? Y ella le dice, no, pero ¿por qué? ¿Por qué va a estar mal? Si entiendo, el tipo andaba medio caliente, pero filo, no me afecta. Y luego ella empieza a darse cuenta que sí la había afectado. Entonces ahí el rollo era como, ¿le afectó el que la amiga se lo hubiese dicho? Pareciese esa la idea, ¿no? Y no es así. Le afectó lo que hizo la persona, lo que hizo este tipo. Eso fue lo que le afectó, aunque no se haya dado cuenta. Yes. La conciencia es lo que nos permite darnos cuenta que está mal. ¿Sí? Entonces, técnicamente hablando, no hay placer en la ignorancia, solo hay un velo de que estamos sufriendo, no nos damos cuenta que estamos sufriendo. Muy interesante. Ya, yo creo que vamos a leer uno más. Yes. Estamos en una buena hora. Andamos decentes hoy día con el tiempo. Estamos tratando de evitar esas indecencias de 2 horas y media, 3 horas, ¿se acuerdan? Qué reventado. Casi 3 horas. ¿Qué onda? Julieta, estáis hablando, pero no te escuchamos. Que una vez llegamos como hasta las 4 horas, como hasta las 4 horas, 4 horas y media. Sí, estuvimos No. como hasta las 10 de la noche, estaba oscuro, si me acuerdo. Ya. Pero éramos ya como 4. Claro que estuvimos como 4 horas hablando, pero ya quedamos como 4 personas. Sí. Y de hecho, mi computador me está avisando que ya es una buena hora porque se le está acabando la batería. Así que en cualquier momento nos corta el propio computador. Ya, el último verso que vamos a leer hoy, el texto 6. Kanamendriyani sanyamya yaste manastasmaran indriyartan vimudhatma mityacharas sauchate. Me gusta este verso. Mityacharas sauchate. Esta palabra, sauchate, la hemos leído un par de veces. ¿Cuál era la definición? Creo que era Karma Yoga Sauchate. Como se dice de, ¿sí? Stita Prajna Sauchate, también vimos ahí.
se dice que una persona está establecida en la conciencia, entonces sa uchate significa se dice. ¿Se dice de quién? De Mityachara, de un farsante. Me gusta cómo lo traduce Prabhupada. Un farsante. Mitya significa falso y achara significa actuar. Entonces, ¿quién es una persona de falso actuar? Entonces dice, y muy interesante porque de nuevo refuerza la idea de que la restricción no es el camino, sino la sublimación. Dice, aquella persona que restringe los sentidos de la acción, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, sin duda que se engaña a sí misma y se le conoce como un farsante. La wea pesada. Eso nomás. Eso nomás te digo. Eres terrible farsante. Voy a leer una traducción un pelito más literal. Aquella persona que restringe sus sentidos de la acción y aún así mantiene su pensamiento o su mente en los objetos de los sentidos. Este es más buena onda. Es un alma confundida. Es un alma confundida. Cuya conducta se dice que es falsa. Un farsante. O sea, un farsante. Es más piola, es más como, sí, no es tan mala onda. Entonces, aquí está, Krishna está reforzando esta idea de que la represión no nos lleva a ninguna parte. A veces se puede utilizar mecánicamente, específicamente en algo, cositas muy, muy limitadas. Pero no podemos llevar una práctica de restricción. Entonces aquí Krishna está dándole Yo creo que sí. ¿Qué? Don Vidura está, pero así, Está cerrado. hablando. Sí, que venga para acá. Vidura, mejor, ¿por qué no venís para acá si vas a estar hablando ahí con el micrófono abierto? El Vidura es mi vecino, estaba acá al lado. No, no está acá ahora. Está haciendo Ubers. Entonces, no podemos llevar una práctica de restricción, una práctica de abstinencia, porque lo único que va a generar es que nuestros sentidos se bloquean, pero que el deseo continúa en la mente, morando en aquello que mis sentidos desean. Una foto, Guita. La Guita está sacándole fotos a las cosas de acá, pero no saca una foto de la clase, no saca una foto de mí hablando en el computador. La Guita está guardando fotos para el recuerdo de un gato. La foto del gato. Y no le gustó al gato. Entonces, eso, Krishna está estableciendo la importancia de no basar, lo importante, de no basar nuestra práctica de liberación en la restricción. Y esa es como la frase de cierre. ¿Sí? No podemos basar nuestra práctica de liberación en la abstinencia. O si no, nos vamos a convertir en mityacharas, en personas, en almas confundidas que actúan de forma falsa, o como dice Prabhupada, en farsantes. Farsantes. La Gita dice, hay mundo así. Viste, ya tengo que cortar. Hay muchas personas así en el mundo espiritual, en los mundos espirituales. Hay mucho... Claro, Krishna, si estuviese acá en Chile, diría, chanta sa uchate. Se dice de un chanta. ¿Quién es un chanta? El que dice cosas ahí como que y como pa, pero que en realidad sus sentidos siguen morando en sus objetos. Sí, básicamente eso es Mityachara. ¿Sí? Ya, vamos a dejar de compartir la pantalla. ¿Qué dice? Algo está diciendo aquí la Lili. Habla más fuerte para que te escuchen también. Que igual es interesante que cuando se analiza, por ejemplo, la vida de los santos, de los místicos, hay mucha gente que sostiene que hay una negación del cuerpo. Y en realidad no es ese el camino, porque si uno revisa en detalle, lo que hay es como, por el contrario, un refuerzo de la experiencia corporal para entender la experiencia mística. Exacto. Entonces no es que se esté negando el cuerpo, sino que tú estás usando el cuerpo como un medio para conseguir esa conexión y esa experiencia. Entonces, como los silicios, los ayunos, todas esas eran formas también de tener, como de llevar el cuerpo a los extremos y conseguir visiones o otras cosas.
interesante, porque esa es una pelea que, bueno, uno tiene como con investigadores a cada rato. Mm. O sea, hay como, no, que los santos niegan el cuerpo. O sea, hay de todo igual. En India también hay, pasa de Oye, eso. En India también hay como, ¿qué? What? Se escuchaba como de lejos la Lili. Chale, Leo. Pero de ahí tú te lo Perdón. Pues, si ustedes se sentaron por allá, no podemos mover más fácil. Sí. estoy con la pata Es que mala. sonaba interesante, lo que alcancé a escuchar sonaba muy interesante. Más o menos, no sé si tanto como lo... Ya Lili, habla. Ya, Lili. Ahora con fuerza, con micrófono. Bueno. No sé si escuchan bien. Súper. ¿Te escucha ahora? Sí, ahí sí. Sí. Ya, no, yo decía que, por ejemplo, cuando se analiza la vida de los santos, hay toda una discusión en torno a pensar como los distintos ejercicios espirituales que hacen, que también son ejercicios físicos, como formas de negar el cuerpo. Pero hay otras corrientes que sostienen que en realidad el cuerpo es el medio para conseguir determinadas experiencias. Entonces, el golpearse con silicios, mantener ayunos prolongados, también las oraciones son también formas de llegar a estados místicos, extáticos, etc. Entonces el cuerpo es un medio para conocer también formas de la divinidad y no solamente como una negación. Yes. Eso. ¿Se Bacán. escuchó? ¿Se escuchó? Tampoco. Ah, te cacho. No se escucha. Gracias. Sí, súper, Yes. gracias. Entonces la India también... En la India también hay de eso, pero y se divide mucho en estos dos caminos. El Nivriti, que es la de sí, abstinencia, la negación, Pravriti, que es la acción propositiva. Y Krishna pareciera estar, o no pareciera, igual ya es muy evidente que está fomentando la vía propositiva, la vía de la acción, para el desencadenarnos de las reacciones de nuestras acciones. ¿Alguien escribió en el chat? En ese caso... Como de llénate de acciones positivas Yes. y no necesariamente de negaciones. Exacto. La Clau dice, en ese caso, ¿qué abstinencia o restricciones o negaciones pueden ser de origen de un alma confundida o futuro farsante? Futuro farsante. Hay un principio en el Bhakti Yoga que se llama Niyamagraha. Niyamagraha es muy interesante la usanza gramatical porque puede implicar Niyamagraha, que significaría no seguir regulaciones en mi vida por mero capricho, es decir, en las prácticas yoga en general, yógicas, siempre va a haber algún tipo de regulación en mis acciones para disminuir estas consecuencias negativas que me atan, ¿sí? Entonces, no aceptar estas regulaciones se le llama niyamagraha, ¿sí? No aceptar regulaciones. Pero también esa misma palabra niyamagraha, solo con un cambio de acentuación, quiere decir justamente lo opuesto. ¿Y qué es lo que Krishna está diciendo acá y que nos convertiría en farsantes? Es decir, seguir reglas, seguir comportamientos que no entiendo y que simplemente los hago porque tiene una onda como más espiritual o porque en ciertos círculos se va a ver como bien, hacer ciertos ayunos, en términos específicos, Clau, hacer ayunos, vestirse con ropa muy como específica. ¿Qué más puede ser en el yoga moderno? Porque en los yoga antiguos habían cosas muy generales, pero... A mí se me ocurre un ejemplo como muy explícito, como Más alguien, fuerte, por más fuerte. ejemplo, alguien que está, por ejemplo, que está cuestionando a los demás por su vida sexual, por como, oye, mira, te metiste con este y este otro, y él dice, mira, yo soy un brahmachari o estoy súper regular en mi vida sexual, y en verdad está tan preocupado de la vida de la otra persona, de con quién se mete o con quién no se mete, porque está súper reprimido, y tiene esa pantalla como de, no, yo soy esto, y en verdad por detrás también, no sé, pues está usando a mujeres o está usando a niños, y eso ha pasado en ambientes institucionales espirituales, ¿cachai? Que son las fachadas de, sí, yo soy célibe, y andan cuestionando y como, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra, pero como juzgando con quién te metes o con quién no te metes, pero realmente ellos también están haciendo, o sea, bueno, peores por abajo con la fachada de que son brahmachari o que son célibes.
Eso sería un farsante. Claro, lo que ha pasado mucho en la historia de la Iglesia Católica, ¿no? Como los curitas que hablan acerca de esto, del celibato y todo eso, pero que por detrás están haciendo cosas Con los niñitos. aberrantes. Exacto. Claro. Eso es farsante. Eso es lo que a eso Krishna se refiere. Y es aceptar reglas porque estoy aceptando reglas. Eso es la otra cara de Niyamagraha. Niyamagraha es no aceptar reglas o no aceptar regulaciones por capricho, pero la otra cara es aceptar regulaciones porque sí, nada más. Entonces este curita es célibe porque, bueno, porque lo dice la iglesia y porque tengo que ser célibe, en fin, pero en realidad sus sentidos siguen morando en los objetos de los sentidos y en última instancia terminan desbordándose sí, de peores formas. Aunque no sé si todo, o sea, no quiero decir con esto que la represión necesariamente conlleva a circunstancias patológicas o sociópatas, pero sí la represión conlleva a resultados nefastos, si es que se sostiene, si es que, y vuelvo a decir esta frase, creo que es súper importante, si es que mi práctica liberadora o de liberación está fundada sobre la represión, entonces no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Sí? Nuestra práctica tiene que estar fundada sobre la sublimación, es decir, lo que Krishna está estableciendo acá, sobre las acciones conscientes, no a través de la represión. ¿Sí? Como mantener eso igual, pues, ¿no? Yo igual veo como una diferencia entre que se da mucho de como falsear los efectos en vez de las prácticas, como de si una práctica meditativa te da tranquilidad, falsear la tranquilidad. Si te da control sobre tu impulso o te ayuda a sublimarlo, lo reprimí en vez de sublimarlo. Claro. Eso igual se da mucho en realidad, porque yo creo que de ahí vienen bastante como el entender mal lo que son efectos de las prácticas y que son prácticas en las que tienes que estar consciente a tener un compromiso con ver qué es lo que está pasando igual. Como que sí, a veces como decía antes, a veces hay que reprimir, si es como en un momento particular y necesario, pero no puede ser por siempre, pero en algún momento hay que entender, afrontar y ver si todavía siguen esos impulsos ahí en vez de decir, no, no debería tenerlos porque está mal. Exacto. Entonces, como que por ahí yo creo que va bastante, y eso tiene que ver con los ideales que mantenemos, como ocupar los ideales como una dirección y no como un traje que te pones, porque si no, estáis falseando, de hecho estáis siendo un farsante. Farsante. Y eso yo creo que es lo que más nos cuesta, que es como lo que sufrimos mucho más porque nuestros ideales no se cumplen en nuestro entorno, a que por muchas veces porque o sea, por ejemplo, entender que la sociedad igual va a haber siempre sufrimiento, más o menos. Como lo que hablábamos de antes recién de los niños, es real que mientras más uno lo piensa es muy doloroso, pero la verdad es que no creo que haya existido una sociedad en el mundo en que no haya existido sufrimiento. Probablemente ha habido más, ha habido menos, pero hasta en la naturaleza y hasta, no sé, en un árbol tú podés ver hojas que están floreciendo y hojas que están muriendo al mismo tiempo por carencia de sol o por carencia de... Es parte de una gran experiencia y los que tienen el llamado a ayudar a otros tienen que seguir ese llamado claramente. Pero si es solamente sufrir por verlo, pero no hacer una acción detrás, nos genera un sufrimiento aún mayor. Yes. Entonces, como que eso veo como que el discernir esas cosas te ayuda a ir separando lo que son ideales de y que son direcciones hacia dónde ir y no intentar investirte de cosas que no son reales en este momento, tal vez a más futuro. Yo siento que igual los cambios o cuando uno realmente sublima esas cosas, uno los ve después, como que no podéis decir, esto ya lo pasé. Es como, uy, mira, llevo un año y ya no reacciono como reaccionaba antes. Ah, mira, ahí recién te das cuenta que algo cambió realmente, pero no, siempre nos aprontamos mucho a decir, no, es que ya me desapegué, ya,
como a falsear esas cosas. Porque yo creo que estos versos de Krishna van justamente a eso, porque es como muy común. Yes. Muchas gracias, Marcelo. Estaba tratando de recordar un término que se habla de una de las fases del Bhakti Yoga, cuando estuvimos hablando del Bhakti Yoga en la reunión anterior. Ahí hablamos de los distintos niveles del Bhakti Yoga, y uno se llama Nishta, que significa establecerse en la práctica. El paso anterior está condicionado por Anishtita, que significa que no estoy establecida o establecido en la práctica. Y uno de los síntomas es, y estaba tratando de recordar el término en sánscrito, Taranga Rangini creo, pero que básicamente significa como el pensarme en un nivel el cual todavía no he alcanzado. Y eso pasa mucho en las prácticas espirituales. Sí. ¿Sí? Como ya llegué, estoy lista. Y eso es bien complejo. Es uno de los síntomas de una inestabilidad. Yes. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Sí, súper, todo para adentro. Aquí están viendo. ¿Aliro? ¿Quiere comentar algo? Con la cámara, sí. ¿Aliro? Pero cuenten, pues, chiquillos. Saquen los celulares. Aliro. Igual yo le decía a la Guita antes que igual en el fondo la mayoría de las cosas, o si no todo te lleva como hacia adentro, pues, bueno, como a la introspección, a conocerse a uno mismo para poder, porque siento que eso mismo de lo del falsante y todo eso, está caleta acondicionado porque el mundo entero como que te tiene a estar para afuera, pues, a lo que los otros te piensen de ti, como a cumplir ciertas expectativas. Claro. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. Algunos sí, otros no. Y sí, lo que pasa es que sí, pues, o sea, si en el fondo es la sociedad y la cultura en que nosotros vivimos, es una cultura de la falsedad. Pues. Ajá, yes. No El Kali Yuga se describe como la era de la riña y la hipocresía. Sí, pues la se falsedad escribe misma. Kali Yuga, riña e hipocresía. Sí, por eso es que es tan importante que cuando estemos mal, digamos que estamos mal, que tenemos pena, que tenemos rabia. Bueno, ahí hay otro aspecto del falseo, ¿no? Como decía también el Marcelo, como se supone que si yo practico yoga, entonces yo tengo que estar bien, se supone que si yo soy profe de yoga, entonces tengo que siempre estar bien. Y eso también es una forma de falseo, como, no, si estoy bien. Sí, estoy bien, estoy súper bien, claro, Sí, estoy pasando resto. sí. Eso también es súper importante, el reconocer, y es lo que también mencionaba, el reconocer nuestro presente. Patanjali también habla de esto, habla como Chitta Vikshepa, como desconcentraciones, cosas que perturban nuestra atención. Y hay dos. Una es estar en un Lili nivel... Laguita, por la Lili y la Guita que están comiendo no sé qué cosa ya. Chucha la wea. Ya, pues corten la wea. Oye, corten la wea. Distrae nuestra concentración. La mea foca que le... están comiendo, estamos hablando del Bhagavad Gita, weón. Desubicado, ya voy a darme vuelta para acá, Juan. Que íbamos en que distraen nuestras concentraciones. Ya. Oh, se cayó. Se acabó. Sí, se le acabó la... Se había acabado la batería. No, ya Marcelo, seguís tú ahora. Ya Marcelo. Ya retirámonos nomás, ¿por qué vamos a hacer? ¿Qué quedamos? No sé qué iba a decir. Ahí quedamos. Dijo que distraía nuestras concentraciones, po. Eso. Que había dos cosas que distraían nuestra concentración. Sí, creo que iba a decir eso. O sea, pero estaba hablando de eso, de que hay como, nos creemos más de lo que realmente somos. A todos nos ha pasado, ¿no? Sí, de todas maneras, claro. Sí. Somos unos farsantes, de todas maneras. Ahí llegó Patrick. ¡Hemos vuelto! Ah, ya, claro, menos mal. Hemos vuelto. Ya, pero se acabó la batería. Sí, cachamos. Nos imaginamos. Alcanzamos a notarlo.
Qué chistoso. Ya. La Patanjali dice, eso era lo que está diciendo Patanjali, dice, Los dos. dos obstáculos, dos desconcentraciones, el estar en un nivel de nuestra práctica y el no poder progresar en ella, pero también otra distracción es situarnos en una posición en la cual no estamos. O sea, las dos son obstáculos, distracciones en la práctica. Así que eso, y es muy importante el aprender a reconocer en nuestra práctica, aprender a reconocer nuestro estado, nuestra experiencia actual. ¿Cómo de no poder avanzar? Por ejemplo, lo mismo que estábamos hablando recién. Quiero regular mi comportamiento, regular la forma en la que actúo con otras personas. No puedo cambiarlo. Por ejemplo, soy una persona muy reactiva, ¿sí? Y he estado trabajando, y he estado estudiando, y he estado haciendo un montón de cosas, pero no puedo, y no puedo, y no puedo. Eso genera un obstáculo en mi práctica, porque también me voy a frustrar, voy a pensar que en la práctica, voy a perder confianza en la práctica, voy a decir, bueno, no sirve para nada, estoy practicando y sigo igual. Entonces eso es un chitta vikshepa, una desconcentración que puede generar obstáculos, ¿sí? A eso se refiere. Y la otra es situarte en fases en las cuales no estás. Es decir, exacto, ya lo tengo resuelto. Ya no soy una persona reactiva, pero en las circunstancias generales estáis todo el rato tirando la pachulada. ¿Cachai? Es limitante igual como pensar, por ejemplo, solo en el resultado, en lo que vaya a obtener y después qué te queda. Exacto. Más allá Sí, de eso, si solo te fijas, no ves tu proceso completo, sino que ves solo el resultado, que es lo mismo que decía Marcelo. No observas tu proceso, ves solo el resultado, la expectativa. Súper. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias, chiquillos. Ha sido de nuevo un placer estar con ustedes en online y en presencial. Lo pasamos muy bien. Muchas gracias, como siempre, por estar. Van a hacer la ola. Que se despidan los chiquillos. Nos vemos. Que estén muy bien. Muchos abrazos. Que tengan un pulento Muchas fin de semana. Muchas gracias. Gracias, sí. Ya, Estén súper. Abrazos. Nos vemos. Chao. Cuídense. Gracias. Chao, que estén bien. Buen fin de. Chao. Chao. Chao, gracias. La Brinda, ¿dónde está? Dale, abrir. Guata al sol, la roteja. Debería regular esta reunión, porque cáchate, aquí gente comiendo mientras damos la cuestión, la brinda en la playa, loco. El vano vaquita en todos lados. Para cortarle la onda nomás, Julieta. Protocolo. Chao, nos vemos. Chao, chao.